exactamente podemos empezar con los músculos de la región de miembros inferiores. Vamos a hablar desde el pelvis, desde la parte de la pelvis. Si nosotros mencionamos pelvis, vamos a dividirlo tanto en un grupo posterior, en un grupo anterior. El grupo posterior básicamente viene a ser conformado por un gran músculo, o sea, son músculos posteriores básicamente, que es el que nosotros conocíamos como el cuadrado lumbar. O en algunos libros le dicen cuadrado de los lomos, pero básicamente es el cuadrado lumbar. Después nosotros, ¿qué músculo vamos a encontrar? Vamos a encontrar también al músculo, exactamente, no dicho así, pero ya el psoas ilíaco, ¿no? Que básicamente la unión del psoas mayor más el músculo ilíaco. Vienen desde la parte más posterior. Y ya luego en los anteriores son bastantes músculos, básicamente. ¿Y qué serían esos famosos bastantes músculos? No sé si lo han conocido así, pero se lo llaman como los músculos pervitrocantérios, que básicamente vienen a ser todos los músculos que hemos hablado, que vienen a ser el gémino superior, el gémino inferior, el músculo obturador, el cuadrado crural, el gémino superior, el gémino inferior, el obturador, el cuadrado crural, el obturador tanto el externo como el interno, pectíneo, exacto, el pectíneo. Todos esos músculos que vamos a encontrar hacia la parte anterior del ramillete pervitrocanterio. Ahora, hablando así básicamente en la inervación. En la inervación, todo esto llega a estar inervado básicamente por su mismo nombre. Nervio del gémino superior, nervio del gémino inferior, nervio del cuadrado lumbar, nervio del cuadrado crural, nervio del pectíneo. Todos vienen a ser ¿Estos de dónde nacen? Nacen de lo que vienen a ser la parte del plexo lumbar, pero como ramas colaterales, como tal, digamos. Nosotros se acordarán que tenemos, no sé qué plexo hoy día les habrá enseñado, pero más que seguro que fue el lumbar y el sacro, ya que el lumbar pues tenemos todos los abdominogenitales y después en el sacro básicamente tenemos todo esto de acá. Vienen a ser ramas colaterales posteriores, pero del plexo sacro, no lumbar, sacro. Porque el lumbar son los abdominogenitales, genitofemoral, femorecutáneo lateral, eso es exactamente, ¿no? El obturador y demás. Pero a mí lo que me interesa acá es el sacro, porque básicamente ahí encontramos grandes nervios que me van a dar la inervación de que viene a ser el nervio ciático, los nervios ciáticos poplito externo, el interno, etc. Pero básicamente estos son las ramas colaterales posteriores del plexo sacro, que tienen el mismo nombre: nervio gemino superior, nervio gemino inferior, obturador externo, interno, cuadrado crural y demás. Eso en resumen lo que viene a ser la pelvis. Estos músculos en el cadáver los sabemos encontrar de cierta manera, ¿no? Ahora, vamos a irnos a los músculos del muslo. Si yo me refiero a muslo, eso era lo que nosotros encontrábamos. Vamos a encontrar esto a nivel del muslo, eso es lo que vamos a encontrar. Pero en el muslo nosotros lo vamos a dividir ¿de qué manera? Lo vamos a dividir en una región anterior, lo vamos a dividir en una región interna, de igual forma, ¿no? Región anterior. Pero si no estoy mal, y si ustedes lo tienen en una clase, creo que el doctor lo divide en una región anteroexterna y una región posterointerna. Pero básicamente eso engloba todos los músculos. Básicamente lo que yo digo, y es la única diferencia del doctor, es que yo lo separo en una región anterior y en una región lateral. Nada más. En la región anterior vamos a tener dos músculos bastante grandes, que vienen a ser el cuádriceps y lo que viene a ser el sartorio. El sartorio que viene a ser este músculo de acá que podemos encontrar. Bueno, es este que está cortado acá, esta cabeza, que venía de acá, de la espina ilíaca anterosuperior, como ustedes se recordarán, ¿no? Era ese músculo que nosotros encontrábamos. Y todo esto que era el cuádriceps, que básicamente es un vasto lateral, un vasto medial, un vasto intermedio y un recto anterior, el cuádriceps, ¿no? Después tenemos el sartorio, y como lateral tenemos al músculo de la fascia lata, que se lo conoce así, el músculo tensor de la fascia lata. Después tenemos a lo que viene a ser la parte interna, que esa parte interna se subdivide incluso, se subdivide en un plano profundo, en un plano medio y en un plano más superficial. En un plano profundo, en un plano medio, en un plano más superficial.
Eso, hacia la parte interna siempre acuérdense que vamos a tener a los famosos aductores, al primer aductor, al segundo aductor y al tercer aductor. En el más plano profundo, por ejemplo, se va a encontrar el aproximador mayor. En el plano medio vamos a encontrar el aproximador menor. Y en el plano más superficial vamos a encontrar el aproximador medio. En los cuales encontramos acá. Al igual que en el plano más superficial, junto con esta vamos a encontrar también el recto interno. Que son los músculos que nosotros podemos encontrar. Básicamente, el único que está inervado por el nervio obturador viene a ser el aproximador mayor. Los demás vienen a estar inervados por el crural, pero exactamente van a estar inervados por la rama musculocutánea externa. Musculocutánea interna. Porque la rama musculocutánea interna viene inervada del sartorio. Nervio musculocutáneo interno. A esto lo va a inervar lo que viene a ser el nervio musculocutáneo externo. Y eso viene a ser solamente lo que viene a ser los músculos del muslo. Ahora también seguro el doctor les habló sobre el triángulo de Scarpa, quizás, ¿sí? El triángulo de Scarpa, que es algo que nos pregunta bastante él. Le hace límites, techo y piso. ¿Qué es el triángulo de Scarpa? El triángulo de Scarpa básicamente es un espacio delimitado entre lo que viene a ser el sartorio, lo que viene a ser el aductor y lo que viene a ser el ligamento inguinal, dándome de esa manera, de esa forma de triángulo, que se lo conoce como triángulo de Scarpa. Ahora, ¿cuál es el contenido? El contenido básicamente solo es el van femoral, que es vena, arteria y nervio. Hay una mnemotecnia que siempre ocupamos, que es de las bolas van. ¿Por qué decimos de las bolas van? Porque decimos que eso van, y nosotros nos referimos al nombre de las bolas, de la parte testicular van, porque también el doctor le va a contar la disposición de estas mismas. Van B, que sería la vena, ¿no? La vena va a ir más medial, hacia el medio va a ir la arteria, y el nervio va a ir más lateral. De ahí viene la mnemotecnia, donde vamos a encontrar como contenido a la vena femoral, a la arteria femoral y al nervio crural, en los cuales nosotros podemos encontrar. Después que tenemos, esto también lo sabe afrontar el doctor, el piso. Hay que decimos, a mí no me interesa, pero al doctor me interesa bastante. El piso, hacia la parte más interna, que vendría a ser esta parte de acá, va a estar insertado en lo que viene a ser el músculo pectíneo, mientras que hacia la parte más lateral va a encontrarse el músculo psoas ilíaco, nada más. El psoas ilíaco va a estar a nivel del piso, pero hacia la parte más lateral, y el músculo pectíneo hacia la parte del piso, pero en la parte más interna. Es el único contenido del piso. Luego, hacia la parte del techo es una fascia, se llama la fascia cribiforme. Esa fascia cribiforme, que ya viene a ser una pequeña aponeurosis, bastante pequeñita, que lo cubre, y que aquí me va a dejar un pequeño orificio, porque es una vena que drena ahí. ¿Alguien sabe cuál es quizás? Porque también drena, ¿no? Hay un drenaje, menciona ahí, porque llega a drenar a la vena femoral, que es la vena safena interna. Vena safena interna. Y básicamente eso es lo que tienen que saber el triángulo de Scarpa. Límites, contenido, aparte de los límites externo, interno y superior, también el techo y lo que viene a ser la parte profunda. Y que también drena ahí la vena safena interna, porque esto es parte del drenaje venoso. Nada más. ¿Qué más? Eso respecto al triángulo de Scarpa. Ahora yéndonos a la parte de los músculos del pie, que viene a ser un poquito más largo. Vamos a verlo acá. Ya, eso no faltaba, ¿no? Hacia la parte posterior igual. Parte posterior del muslo. En la parte posterior del muslo básicamente se vienen estos tres líneas. El bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. El bíceps femoral que va a estar más hacia la parte externa, pero de la parte posterior es como que esta parte posterior, pero hacia afuera, va a estar acá mi bíceps femoral. Y la parte del semitendinoso y semimembranoso va a estar también hacia la parte posterior, pero hacia la parte más interna. Nada más, son los únicos tres músculos que yo tengo acá. El bíceps femoral que va a tener una cabeza larga y va a tener una cabeza corta. El semitendinoso normal y el semimembranoso como siempre. Uno de esos vienen de tres músculos que nosotros vamos a encontrar. Inervación de esto, básicamente el nervio ciático mayor, nada más. Ahora ahí, antes de bajar, ¿no? Nosotros sabemos que también seguro esto le nombró, que se lo conoce como rombo popliteo. ¿Qué es el rombo popliteo? El rombo popliteo básicamente
es la delimitación de lo que nosotros vamos a encontrar entre lo que viene a ser el bíceps femoral por lateral, entre lo que viene a ser el semitendinoso, el semimembranoso, o sea, la parte medial superior, y hacia abajo vamos a tener a lo que viene a ser hacia la parte lateral el músculo gastrocnemio o gemelo lateral, y hacia la parte medial vamos a tener el gastrocnemio medial, digamos el interno. Al lateral también sabe encontrarse un músculo que se llama el plantar delgado, que también lo vamos a ver en la parte posterior de la pierna. Esto tienen que aprendérselo bien, los límites. Bíceps femoral superior externo, semitendinoso semimembranoso superior interno, inferior interno, gemelo medial, inferior externo, gemelo lateral. El gemelo lateral puede estar también a veces acompañado del plantar delgado. ¿Por qué? No decimos siempre, porque el plantar delgado es un músculo inconstante. También ese plantar delgado se lo conoce como el músculo de las bailarinas. ¿Por qué? Porque es un músculo bastante atrofiado. Esperemos encontrarlo en el cadáver. Mayormente no se lo encuentra ese músculo. Parece un ligamento, un tendón, parece esa cosa. Porque como les menciono, ese músculo solamente lo tienen ¿qué personas? El nombre mismo lo dice, las bailarinas de ballet. Esas bailarinas de ballet que se colocan así de puntillas de esa manera son las que llegan a hacer trabajar ese músculo, y obviamente el músculo no se atrofia, pero las demás personas que no hacemos esa clase de movimiento, pues obviamente lo tenemos atrofiado, digamos. Ahora, ¿qué es interesante ahí? Nosotros habremos escuchado alguna vez el término tríceps, pero el tríceps, tenemos un tríceps que es aquí abajo, que es el tríceps sural. Ese tríceps sural me componen los dos gemelos más el músculo sóleo, más el músculo sóleo. Esos dos gemelos más el músculo sóleo son 3, de ahí viene el tríceps sural. Pero ahora, si es que nosotros encontrásemos un plantar delgado por acá, ahí cambia el nombre, se lo conoce como cuádriceps sural. Que ahora, volviendo a lo de antes, gemelo más sóleo, eso se me vuelve un tendón grande hacia el nivel de la pierna, al nivel del pie, perdón, hacia la parte posterior, cara posterior del calcáneo, que se lo conoce como el tendón de Aquiles. Eso es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles básicamente es la parte tendinosa, dura, de lo que era el tríceps sural. Nada más, lo vamos a ver ahorita. Eso era lo que vendríamos a ver el muslo. Ahora en piernas solo lo vamos a dividir en anterior, en la parte lateral y en la parte interna. La parte lateral es la más fácil. Son dos músculos netamente, peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, nada más. Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, en los cuales encontramos nosotros. Ahí acá no le dije el contenido. Rombobuclicio. Aquí la mnemotecnia, por ejemplo, ¿cuál es? La mnemotecnia es NBA, como la liga de baloncesto, NBA, porque de más medial va la arteria, al medio va la vena y hacia lo más lateral va el nervio. Esa es la diferencia de esto. Es la arteria poplitea, los nervios ciático poplitea y la vena poplitea, que ahí también va a desembocar lo que viene a ser la vena safena externa, no la interna, la externa. Como piso, lo que vendría a ser el músculo poplitea, ese es el piso. Ahora ahí estamos, lo que vamos a encontrar, esta es la cara posterior de la pierna. La cara posterior de la pierna, la cara posterior de la pierna se lo divide en músculos superficiales y en músculos profundos. Los músculos superficiales vienen a ser estos de acá, lo que vienen a ser los gastrocnemios o gemelos, pero también viene a ser lo que viene a ser el músculo sóleo. Esos netamente son los músculos superficiales de la pierna. Pero también tenemos otros músculos que son los músculos profundos. Para los músculos profundos hay una mnemotecnia que ocupamos que es pofleco tifleco. Y en esta de las superficiales viene a ser, perdón, no de las superficiales, de la anterior. De la anterior es tía gorda come pera. Para recordarnos. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a empezar ahora resumiendo todo. En la pierna teníamos una región anterior. En la región anterior, que viene a ser esta parte de acá, vamos a tener el primer músculo que lo vamos a ver más superficial, que es el tibial anterior, que es de tía, ¿no? Tibial anterior. Ahora tenemos el gorda. El gorda significa del dedo gordo.
Pero ahora, un punto importante acá. Nosotros, en miembros superiores, nosotros siempre decíamos que la cara anterior, o sea, la parte anterior, encontrábamos músculos flexores o extensores. Flexores, exactamente. Ahora un poquito cambia acá. Hacia la parte anterior de acá no vamos a encontrar flexores, vamos a encontrar extensores. Y hacia la parte posterior vamos a encontrar flexores, que es muy distinto acá. Aquí era flexores, acá extensores. Básicamente, cuando se acuerden de miembros inferiores, cambian. Lo que era extensores por detrás va a pasar hacia adelante, y lo que era flexores va a pasar hacia atrás. Nada más. Entonces, si este está anterior y es del dedo gordo, eso significa que va a ser el extensor propio del dedo gordo. Extensor propio del dedo gordo. O del dedo grueso. O del hallux, como le dicen, del hallux. Después tenemos el come. El come básicamente es el extensor común. Extensor común de los dedos de los pies. Y después tenemos el pera. ¿Qué es pera? Es el peroneo anterior. Peroneo anterior. O también llamado tercer peroneo. ¿Por qué el tercer peroneo? Porque iba de acá, del peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, y se menciona a veces que hay un tercer peroneo. Pero ese no es lateral, pues porque no va a estar hacia la parte lateral, este está yendo más hacia la parte anterior. Nada más. Ahora, ya dijimos que los de la parte lateral era el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Y de la parte posterior se veían superficiales y se veían en profundo. Los que son más superficiales eran estos de acá. Eran los dos gastronemios o llamados gemelos, y de igual forma era el sóleo, considerándome el tríceps sural. Y si esto hubiese, va a haber un plantar delgado. Es importante, no queda estar hacia la parte lateral, que de igual forma conformaría eso. Ahora, hacia la parte profunda. Hacia la parte profunda es el poflecotiflem, y el po es del popliteo. El fle es del flexor, era lo que habíamos hablado. Ahora ese flexor, por ejemplo, no es como en la mano, que tenemos un flexor común y un flexor propio. Ese básicamente es un flexor propio, nada más, no hay más. Es el único flexor que vamos a encontrar hacia la parte. El flexor de los dedos de los pies. Después tenemos el pie del tibial posterior. Esto viene junto. El flexor común. Flexor común. Flexor común de los dedos de los pies. El ti, que es el tibial anterior. Tibial posterior. Tibial posterior, fleco, ti y fle. El último fle es el flexor propio del dedo gordo. Nada. Ahora, la inervación de esto. Todos estos de acá, los de la región anterior, están inervados por el tibial anterior. Los de la región posterior están inervados por lo que viene a ser el tibial posterior. Los de la región superficial básicamente están inervados por lo que viene a ser el ciático popliteo interno, y los de la región lateral se vienen a estar inervados por el ciático popliteo externo, nada más. Ahorita vamos a explicar un poquito de inervación para que me entiendan. Si el doctor no profundiza bastante en eso, básicamente sería todo eso nervio crural, nervio ciático. Solamente que el nervio ciático, lo que nosotros vamos a hablar ahorita, viene por la parte posterior de la nalga, hacia el nivel del glúteo, llega al hueco popliteo que habíamos hablado y se divide en dos. Se divide en un ciático popliteo externo y un ciático popliteo interno, que también los ciáticos popliteos se llaman ciático peroneo y también se llaman ciático tibial, que después ya el otro se transforma en un tibial posterior y el otro se sigue transformando en un tibio peroneo y se transforma en un peroneo. Pero eso es si hablamos a profundidad, le vamos a hablar, pero vamos a tocarlo aquí. Esos son los que vienen a ser hacia la parte más superficial del músculo. Esos vienen a ser los de la región posterior de la pierna, pero es la parte más profunda. El popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior, todos inervados por el tibial posterior. Tenemos los laterales, que es el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto.
vendría a ser con lo que vendría a ser los músculos. Ahora, hablando de irrigación, nosotros ¿qué podemos mencionar? ¿Alguien tiene un papel, por si acaso? Aquí tienen, Andrea, gracias. De irrigación, ¿qué podemos mencionar? Nosotros sabemos que hay la aorta abdominal que llega a nivel de la N4, se divide en una primitiva derecha y en una primitiva izquierda, y que la primitiva derecha e izquierda se transforma en una ilíaca externa o una interna, como ustedes ven acá. Se transforma esta la primitiva, que es la primitiva común izquierda, por ejemplo. Se transforma en una ilíaca interna y en una ilíaca externa. La ilíaca interna básicamente es la que me da ramas viscerales, es la fosa hipogástrica, mientras que la rama externa es la que me da, es la que pasa por la arcada crural para transformarse de la arteria ilíaca a transformarse a la arteria crural o femoral en todo caso. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. En lo que viene a ser la arteria femoral, nosotros vamos a encontrar diferentes colaterales y vamos a encontrar diferentes terminales. Esas, por ejemplo, a mí me interesa si es que yo quisiera ver la parte del hipogástrico. Vamos a alejar un poquito más. Aquí nos interesa seguir lo que viene a ser la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa, que vendría, una vez pasa la arcada crural, que es debajo del ligamento inguinal, se transforma en arteria femoral. ¿Cuál es el trayecto de la arteria femoral? El trayecto de la arteria femoral es hasta convertirse en posterior por el conducto de Hunter. ¿Qué es el conducto de Hunter? Es el conducto del tercer abductor, que es justamente donde ese punto se vuelca posterior y se convierte en poplitea. Es ahí. Y en todo ese trayecto me va dando ramas. Aquí vemos algunas tantas. Viene a ser la subcutánea abdominal, como también se la conoce esta como epigástrica superficial. Vamos a ver la pudenda externa y pudenda interna. Solo la pudenda externa, no la interna. Aquí está mal. La pudenda externa superior y la pudenda externa inferior es una pudenda que se va de esta parte hacia los genitales. Para eso me sirve esa pudenda. Después tenemos la circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial. ¿Para qué es esa circunfleja? Esas circunflejas son las que se van hacia la parte de arriba, nacen de acá y se van hacia arriba, para la irrigación de la articulación coxofemoral. Es lo que me interesa acá. Y después tenemos la femoral profunda, que la femoral profunda básicamente es la misma arteria femoral, pero se profundiza y me da, eso cambia un poquito. Eso revísenlo bien en el porque el doctor a veces lo cambia, porque eso creo que lo dice según Textil. Pero el Rubier lo que menciona es que de esa arteria femoral, sale una colateral, que viene a ser la arteria anatomótica magna de la rodilla, o la arteria articular de la rodilla. Y eso me sirve para la red perirrotuliana, que es la siguiente que voy a mostrar acá. Esto, por ejemplo, aquí ya hablamos de arteria poplitea. Esta arteria poplitea, por ejemplo, ¿por qué hablamos de acá? Es porque la arteria femoral, de lo que era anterior, se va hacia posterior. Se va hacia posterior esa arteria femoral a nivel del conducto de Hunter. Y ahora aquí sí se divide, tiene dos ramas terminales. Algunos libros dicen tibial anterior y tibial posterior, pero en sí se divide en tibial anterior, que después se va hacia adelante de nuevo, y se divide en un tronco tibio-peroneo. Tronco tibio-peroneo y la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior se va hasta lo que viene a ser el canal del tarso, o canal transversor del tarso, para confundirse en una arteria pedia, o la arteria dorsal del pie, mientras que el tronco tibio-peroneo sigue atrás, sigue hacia la parte posterior, que obviamente ese tronco tibio-peroneo va a ser una arteria peronea y una arteria tibial posterior, que es lo que nos encontramos acá. La tibial anterior se hacia adelante y también se ve en el tronco tibio-peroneo. El tronco tibio-peroneo, según el Rubier, te da dos ramas como tronco, ¿no? Todavía no se dividió, sigue unido y te da dos ramas. Te da dos ramas que son las ramas articulares superiores e inferiores para lo que viene a ser la red perirrotuliana. Ahí está. La red perirrotuliana, que viene a ser la anastomosis de las ramas articulares superiores e inferiores, la arteria anatomótica magna, la arteria recurrente tibial anterior, la recurrente peronea posterior y la recurrente peronea anterior. Ahora,
Yéndonos un poco a lo que viene a ser el drenaje venoso de lo que viene a ser miembros inferiores. Vamos a volver un ratito con la pizarra. Aunque seguro el doctor les habrá dicho vena safena interna, poplitea y femoral, y ahí murió, digamos. Seguro que sí. Pero vamos a hacer un poquito más específico. Pero con el doctor ahí muere, safena interna, ahí muere. Nosotros tenemos que saber, digamos, 1, 2, 3, 4, 5. Hay más o menos un pie. La uña. ¿Cómo empieza a ir? Básicamente esto va a empezar porque hay un plexo venoso. Se lo conoce de acá abajo de esta uña. Hay venas. A eso se lo conoce como el plexo venoso subunguial. El plexo venoso subunguial se va a seguir agrandando. ¿En qué? Después se va a convertir en venas digitales. Esas venas digitales vienen a ser, lo voy a hacer en rojito. Una vez que nacen aquí varias venitas, se van a ir por los dedos y después se van a ir hacia aquí, esta parte de arriba. Esto es vena digital, pero después se conforman en ¿qué? Se lo conocen como venas tarsianas, pero van a terminar acá a un lado y acá lo mismo en el otro lado. Empiezan acá. Y estas venas que ya vienen a ser de las más importantes, a estas se las conocen como venas marginales. Es la vena marginal medial y es la vena marginal lateral. Y esas venas marginales, con estas arterias que vienen, van a formar ciertos arcos. Se lo conocen como los arcos venosos. Arco venoso dorsal y arco venoso plantar. Existen dos. Pero lo importante acá que es que este arco venoso se encuentra con esa vena marginal. Cuando se conectan esa vena marginal con el arco venoso, acá ya se transforma en nombre. Aquí es lo que conocemos como vena safena interna y vena safena externa. Aquí es lo que nosotros. ¿Estos dónde van a pasar? Estas dos pasan por los canales retromaleolares. Esos canales retromaleolares, usted lo ubica más o menos donde está su tobillo, donde está su bolita, atrás de eso por ahí pasan esas venas. Ahora, ¿qué es lo que el doctor seguro de acá nomás le explicó? Que la vena safena externa y la vena safena interna, ¿dónde desembocan? La vena safena interna desemboca en la vena femoral. Y la vena safena externa desemboca en la vena poplitea. Nada más, esto es por lo menos lo necesario que tienen que saber. ¿De dónde? O sea, este es el nacimiento, que la vena digitales, que la vena tarsiana, que la vena del plexo subunguial. Perfecto, para que quieran saber está excelente. Pero lo que tienen que saber es que de la vena safena externa y la vena safena interna desembocan, ¿no? La vena safena interna en la femoral y la vena safena externa en la poplitea. Incluso tienen otros nombres, que vena magna, que vena parva, que vena mayor, que vena menor, pero son los nombres que nosotros mayor o comúnmente ocupamos, nada más. Que vienen a hacer acá, ustedes verán, miren, son bien, bastante pequeñitos, bien, que se transforman en arcos y después se transforman en marginales hasta confundirse en lo que viene a ser la safena, nada más de ahí. Ahí están, ahí por ejemplo le encontramos con el nombre, esto es antigua, no es esto es nomenclatura antigua, que es la vena safena magna y la vena safena parva. Ahora ya para terminar, tenemos los dos plexos más importantes, el plexo sacro y el plexo lumbar. Este es el plexo lumbar. El plexo lumbar ahorita nomás lo hablamos para completar la inervación, pero como tal esto no tiene una gran importancia en lo que viene a ser la inervación de los músculos del muslo, de la pierna, miembros inferiores. Aquí por ejemplo se compone de la T12, bueno, en el libro dice L1, 2, L1, L2, L3, L4, L5. Pero ¿por qué se lo toma el T12? El T12 es el nervio subcostal que me ayuda a tener la relación con lo que vendrían a ser los otros plexos a nivel torácico. Siempre se van a dar cuenta que la última rama da una ramita para el otro plexo, para comunicarse. Era lo mismo que pasaba, por ejemplo, en el cervical con el braquial, que la daba justamente esa rama C5 que pertenecía a braquial, pero daba una rama para el cervical, digamos. Siempre hay esto. Por ejemplo, acá la T2 y L1 me forman lo que viene a ser el tronco lumbosacro. A estos dos se lo conoce como el tronco lumbosacro, porque algunos tienen siempre esa duda, por lo menos yo tenía esa duda en primer año. Si el tronco lumbosacro es un plexo aparte, pero el tronco lumbosacro básicamente solo es esta anastomosis de estas dos ramas, o estos dos nervios.
¿Por qué? Porque se anastomosa y es como que forman un nerviecito que es medio grueso, pero básicamente ahí nomás termina, digamos, que son para inervar a otros músculos de las paredes. Ahora, L1 más L2, perdón, al final darme esa rama de T12 y L1 me va a dar dos nervios. Van a formar un arco y de ahí salen dos nervios, que es el iliogástrico y el ilioinguinal, que ustedes lo conocen como abdominogenital mayor, al ilipogástrico, y al ilioinguinal lo conocen como el abdominogenital menor. Después tenemos a lo que viene a ser L1 y L2. El L1 y L2 forman un arco y me da de igual forma el nervio genitocrural o genitofemoral, que también ahí, aunque en esta diapositiva sale que sale del L2, L3, L4, de lo que viene a ser L1 y L2 sale tanto el nervio genitofemoral y el cutáneo femoral lateral, o femorocutáneo de igual forma. Y ahora, la unión de lo que viene a ser L2, L3, L4, y a veces una rama de L5, pero mayormente L2, L3 y L4, me forman los dos nervios más importantes que a mí me interesan. Que hacia la parte anterior, el que se va más anterior, va a ser el nervio obturador. Mientras que el que se va de la misma rama nace, pero hacia la parte más posterior, va a ser el nervio femoral, que viene a ser el nervio crural. Ese nervio crural se puede quedar como crural, y seguro que el doctor lo dejó así, en nervio crural. Pero este nervio crural, por ejemplo, yo le dije hace rato que el sartorio está inervado por el nervio musculocutáneo externo. ¿Qué hace el cuádriceps? El nervio crural viene así, o básicamente digamos que es este nervio crural, así súper grueso. Viene, baja por la arcada crural, etc. Y cuando llega al cuádriceps se divide en cuatro, que son las ramas ciático-popliteo externa, ciático-popliteo interna, nervia safena interna y el nervio del cuádriceps propiamente dicho. Pero eso ya es para profundidades, digamos. Por ejemplo, el sartorio es nervio musculocutáneo externo, es el que lo inerva el sartorio. Pero para hacer supersíntesis es nervio crural, nada más. Nervio crural se divide en eso. Y después tenemos el plexo sacro. El plexo sacro, como ustedes verán, sí aparece la L4 y L5, aunque eso sea del plexo lumbar. ¿Pero por qué aparece? Porque gracias a eso, ese L4 y L5 me da el tronco lumbosacro, perdón, aquí creo que me confundí. No es este tronco lumbosacro, es este, porque va de la rama lumbar y sacra. L4 y L5 me va a formar lo que viene a ser el tronco lumbosacro, de ahí es la conexión lumbar y sacro. Ahora, lo importante también cuál es que la rama L4, L5, S1, S2 y S3, como ustedes verán, todas van a formar el nervio ciático mayor. Es el nervio más grande que puede formarme ese. La S2, S3 y S4 me van a formar el nervio pudendo, o como lo conocíamos en el plexo celíaco, los nervios erectores de Eckhart, que igual van a servir. Y la S4, S5 y C1 me forma el nervio anococcigio y me da ciertas ramitas para el elevador del ano, etcétera y demás. Entre esos son los que nosotros encontraríamos este nervio ciático, y eso es lo que nosotros vamos a ver en el cadáver. Acuérdense muy bien de esto. Si se van a dar cuenta, miren, son como dos separados, por eso está incluso el color distinto. Es porque el nervio ciático, si bien se menciona que es un nervio como tal, solo uno, son dos, solamente que están unidos y a eso se le coloca una vaina, o está envainado, que parece uno, nervio ciático, que a la fosa poplitea baja y se divide en un ciático popliteo externo y en un ciático popliteo interno, o como aquí lo conocen, como el nervio fibular común o nervio tibial, el nervio peroneo común y el nervio tibial, que todos esos van a seguir bajando y me dan inervación, para la parte de los tibiales posteriores, para los tibiales anteriores y etc. Y creo que eso es.